Esto no comienza con esperanza. Comienza con una confesión de culpa. La aceptación de que todo lo que fui fue insuficiente, falso o prestado. No caí en el abismo por debilidad, entré porque entendí que seguir viviendo sin mirarlo de frente era una forma lenta de suicidio. Aquí no hay promesas de luz ni discursos de consuelo. Solo la verdad desnuda, nadie vendrá a rescatarte, y si esperas ser salvado, ya estás perdido. El abismo no es un lugar, es el punto exacto donde se rompen las mentiras que sostienen al ego. Donde se derrumba la narrativa de víctima, de elegido, de incomprendido. Donde descubres que gran parte de tu sufrimiento no fue causado por el mundo, sino por tu resistencia infantil a aceptar lo que es. El estoicismo no aparece como filosofía elegante, sino como ley de guerra, distinguir con sangre fría lo que depende de ti de aquello que jamás te obedecerá. Este texto nace en un estado de sitio interno. Cada frase es un decreto contra la debilidad, cada idea una ejecución pública del autoengaño. Aquí se afirma que el dolor no es injusto, solo es inevitable, y que la verdadera tragedia no es sufrir, sino vivir sometido a impulsos que no gobiernas. El miedo no se elimina, se somete. La pérdida no se llora eternamente, se asume. El pasado no se corrige, se entierra. Perderse en el propio abismo no es caer en la locura, es abandonar la comodidad de las ilusiones. Es aceptar que el control absoluto sobre la vida es imposible, pero el control absoluto sobre la propia mente es una obligación. Quien no gobierna su interior será esclavo de cualquier circunstancia, de cualquier persona, de cualquier emoción pasajera. Este no es un camino de sanación, es un proceso de endurecimiento consciente. No busca hacerte sentir mejor, busca hacerte irrompible. Al final de esta guerra interior no hay aplausos ni redención, solo una sentencia definitiva: o dominas tu ser, o vivirás obedeciendo fuerzas que nunca te respetarán. Aquí comienza la ejecución del viejo yo. Y con ella, la única forma legítima de libertad. No escribo para ser comprendido. Escribo porque ya no necesito mentirme. Este texto nace en el instante previo a una ejecución interior, cuando el miedo ya no suplica y la conciencia deja de negociar. Aquí se declara una guerra sin testigos contra todo lo que fue débil, dependiente y complaciente. No hay redención ni promesas de paz, solo la aceptación brutal de que vivir sin dominio es una forma elegante de esclavitud. El abismo no me tragó, me despojó. Arrancó cada ilusión que usaba para justificar mi fragilidad. Me mostró que el sufrimiento no es un enemigo externo, sino el precio de haber querido controlar lo que nunca me perteneció: personas, resultados, pasado, reconocimiento. El estoicismo aparece aquí como ley de hierro: lo que no depende de ti no merece tu obediencia emocional. Resistirse a esta verdad es prolongar la tortura. Cada línea de este texto es una sentencia dictada contra el ego que exige, se ofende y se victimiza. El yo que reclama justicia, amor eterno o comprensión universal es llevado al patíbulo. No por crueldad, sino por necesidad. Porque mientras ese yo gobierne, ninguna disciplina es posible, ningún carácter se sostiene, ningún dominio se alcanza. El mundo no debe nada. La realidad no se disculpa. Aceptarlo no es resignación, es superioridad mental. Perderse en el propio abismo no es colapsar, es aceptar la soledad como campo de entrenamiento. Es mirar el miedo sin pedir que desaparezca. Es sentir el dolor sin convertirlo en identidad. Aquí se aprende que la fortaleza no consiste en no caer, sino en no descomponerse cuando se cae. Que la calma no es ausencia de caos, sino orden interno en medio de él. Este texto no busca salvarte. Busca ponerte frente al muro final: o gobiernas tu mente, o vivirás obedeciendo impulsos, heridas y circunstancias. Al final de esta guerra interior no hay aplausos ni absolución, solo una condena irreversible: el viejo yo debe morir para que exista algo que no pueda ser quebrado. Aquí comienza el acto final. Aquí empieza el dominio total del ser. La ruptura del personaje. El inicio no es una caída, es una ejecución interna ejecutada con plena conciencia. No hay vértigo ni accidente, hay voluntad fría. Aquí se convoca un tribunal sin misericordia y el acusado es el yo construido, ese ensamblaje de gestos aprendidos, valores heredados y miedos maquillados de prudencia. Se le acusa de haber usurpado el trono del ser.
de haber gobernado en nombre de la supervivencia y no de la verdad, de haber confundido adaptación con dignidad y silencio con sabiduría. El personaje es declarado culpable de mendigar aprobación como quien mendiga aire, culpable de llamar amor a la dependencia, de confundir apego con lealtad, de suplicar reconocimiento y luego llamarlo justicia. Culpable de bautizar su cobardía como destino, su pereza moral como paciencia, su miedo como sensatez. Nada queda fuera del acta. Cada concesión hecha para no incomodar, cada traición mínima al propio criterio, cada pensamiento que pidió permiso para existir, se registra como evidencia irrefutable. Aquí se pronuncia una verdad que desgarra: el carcelero no fue el mundo. Fue la identidad que aceptaste para no estar solo. El personaje nació para protegerte del rechazo y terminó gobernándote con terror. Te prometió pertenencia a cambio de obediencia. Te ofreció afecto a cambio de silencio. Te vendió seguridad a cambio de renunciar a la soberanía interna. Y aceptaste. No por maldad, sino por ignorancia. Pero la ignorancia sostenida es culpa. El estoicismo entra en escena sin ornamentos ni consuelo. No ofrece alivio, ofrece criterio. Su filo separa con precisión quirúrgica lo que depende de ti de lo que jamás te obedecerá. Personas, opiniones, pérdidas, recuerdos, resultados, todo es despojado de valor operativo. No se niega su existencia, se les niega autoridad. El mundo exterior es reducido a lo que siempre fue, contingente, volátil, incapaz de garantizar sentido. Quien entrega su estabilidad a lo inestable se condena a la ansiedad perpetua. La máscara intenta resistir. Suplica con recuerdos, con culpas antiguas, con historias de dolor no resuelto. Dice que sin ella no hay identidad, que sin ella no hay lugar en el mundo. Miente. Lo hace porque su supervivencia depende de tu miedo a quedarte desnudo frente a la realidad. Pero este tribunal no negocia. Aquí se entiende que toda identidad no examinada es una jaula cómoda. Y toda jaula cómoda es una condena a muerte lenta. No hay redención en esta ruptura porque la redención todavía pertenece al personaje. Tampoco hay disculpas, porque pedir perdón al pasado es seguir obedeciéndolo. Hay aceptación brutal de la responsabilidad. Fuiste cómplice de tu propia servidumbre. Y esa aceptación no libera por sí sola, pero es el único punto desde el cual puede nacer el dominio. La ejecución no es ruidosa. No hay gritos ni dramatismo. Es seca, interna, irreversible. Se retira al ego mendicante su derecho a gobernar. Se le quita la voz que decide, la mano que reacciona, la autoridad que interpreta. Se le relega a herramienta, no a amo. Lo que queda después no es paz, sino vacío. Un silencio hostil donde ya no existen excusas ni narrativas que amortigüen el golpe de la realidad. En ese vacío ocurre la revelación más dura: sin personaje no hay a quien culpar. No hay máscara detrás de la cual esconder la falta de carácter. Cada pensamiento es tuyo. Cada reacción es tu responsabilidad. Cada emoción es un fenómeno a observar, no un mandato a obedecer. El dominio comienza donde termina la coartada. Este capítulo no promete fortaleza inmediata. Promete honestidad radical. La fortaleza vendrá después, si sobrevives a la intemperie. Porque vivir sin personaje exige soportar el rechazo sin resentimiento, la soledad sin victimismo, el error sin autoengaño. Exige aceptar que el mundo no te debe sentido y que nadie vendrá a certificar tu valor. La máscara se rompe o se pudre contigo. No hay tercera vía. O la destruyes con lucidez o te consumirá con complacencia. Aquí no comienza la paz ni la sanación. Aquí comienza la guerra verdadera, la de sostenerte sin ficción, de permanecer firme sin aplausos, de existir sin pedir permiso. El primer enemigo ha sido ejecutado. Y su cadáver es la identidad que creíste necesaria para sobrevivir. El descenso voluntario al abismo. No se cae por error. Se elige descender con plena conciencia del costo. Este capítulo comienza cuando se comprende que permanecer en la superficie es una forma elegante de evasión. Aquí no hay accidente ni empujón del destino. Hay una decisión severa: abandonar el ruido, renunciar a la distracción, aceptar el silencio como campo de batalla. El descenso no promete respuestas, promete exposición.
Y solo quien acepta ser expuesto sin defensa está preparado para gobernarse. El aislamiento no es castigo, es disciplina. Se corta el flujo de voces externas porque ninguna de ellas tiene jurisdicción sobre el dominio interno. El mundo exterior deja de importar no por desprecio, sino por lucidez, nunca fue controlable, nunca fue estable, nunca garantizó nada. Buscar apoyo en lo volátil es una estrategia fallida. Aquí se aprende a retirar la atención como quien retira tropas de un territorio perdido. No se lucha donde no se puede vencer. El abismo no es caos ni locura. Es un espejo sin distorsión, sin narrativa, sin anestesia. En su profundidad no hay símbolos reconfortantes ni explicaciones espirituales. Solo hechos internos. Cada miedo emerge completo, sin adornos, sin justificación. Miedo al abandono, a la insignificancia, a la muerte, a no ser suficiente. Ya no se los combate ni se los niega. Se los observa de frente, porque todo miedo observado pierde parte de su autoridad. Lo que se mira con claridad deja de gobernar en la sombra. Los deseos también descienden. Y al hacerlo revelan su verdadera naturaleza, cadenas disfrazadas de promesas. El deseo de ser amado, de ser reconocido, de ser recordado, de ser validado. Aquí se comprende que no todo deseo merece obediencia. Muchos son solo intentos desesperados del ego por escapar del vacío. El estoico no destruye el deseo, lo interroga. Pregunta qué exige, qué promete, y qué costo real impone. La mayoría no sobrevive a ese examen. El dolor cambia de estatuto. Deja de ser tragedia y se convierte en materia prima. No se dramatiza, no se glorifica, no se comparte para obtener compasión. Se utiliza. El dolor se vuelve entrenamiento porque revela con precisión quirúrgica donde aún hay apego, expectativa o resistencia. Donde duele, hay algo no aceptado. Donde hay sufrimiento prolongado, hay una batalla mal elegida. El dolor no enseña por sí mismo, enseña cuando se le somete al juicio de la razón. En este descenso se pierde mucho. Se pierden relaciones que dependían del personaje. Se pierde la identidad que necesitaba ser vista. Se pierde la comodidad de sentirse acompañado en la debilidad. Y esa pérdida no se compensa. Se acepta sin dramatismo porque el dominio exige sacrificio real, no simbólico. Quien no está dispuesto a perder lo innecesario nunca sabrá que es esencial. Aquí se graba una ley de guerra interior, lo que resiste, gobierna. Toda emoción no examinada se convierte en tirana. Todo pensamiento automático se vuelve decreto. Pero también se aprende la contraley, lo que se observa con disciplina se debilita. La observación constante erosiona la fuerza del impulso. La claridad reduce la violencia interna. No se trata de controlar con fuerza bruta, sino de exponer con lucidez implacable. El silencio se vuelve insoportable para quien nunca se ha gobernado. En él no hay distracción que amortigüe la verdad. Cada pensamiento se escucha. Cada contradicción se revela. Cada excusa queda desnuda. Este silencio no consuela, pero ordena. Y el orden es el primer signo de soberanía. El descenso voluntario al abismo no busca tocar fondo, busca eliminar la huida. Mientras exista una salida imaginaria, no hay dominio posible. Aquí se corta toda ruta de escape emocional. No se fantasea con futuros mejores ni se romantiza el pasado. Solo existe el presente, duro, estrecho, exacto. El único territorio donde el control es posible. Este capítulo no termina con iluminación ni con paz. Termina con una transformación más grave, la aceptación de que nadie vendrá a interrumpir este proceso. El abismo no se cruza acompañado. Y quien aprende a sostenerse aquí, sin testigos y sin consuelo, comienza a entender una verdad decisiva: no todo el que desciende se pierde. Solo se pierde quien se resiste a mirar. Y el que mira sin parpadear empieza, por primera vez, a gobernar. La autopsia del sufrimiento. Este capítulo no se escribe para consolar. Se escribe como se realiza una autopsia, con frialdad, con precisión, sin respeto por las apariencias. Aquí el sufrimiento no es sagrado, no es identidad, no es argumento moral. Es un cuerpo sobre la mesa. Y todo cuerpo debe ser abierto para entender por qué murió.
No se busca sanar porque sanar presupone inocencia. Aquí se busca comprender porque comprender devuelve el dominio. El primer corte revela lo evidente que siempre se quiso negar: el dolor no surge del hecho, surge del juicio. No del acontecimiento, sino de la expectativa traicionada. Se descubre que cada herida prolongada tiene detrás una exigencia silenciosa. Que algo debía ser distinto. Que alguien debía comportarse mejor. Que la vida debía ser justa. Estas expectativas no fueron firmadas por la realidad. Fueron impuestas por el ego. Y todo contrato imaginario termina en frustración. Se avanza más profundo. Aparece el apego, ese parásito emocional que se disfraza de amor, de lealtad, de sentido. Apego a personas, a imágenes de uno mismo, a resultados, a pasados que ya no existen. El apego no protege, encadena. Exige permanencia en un mundo que se define por el cambio. El estoico no odia el apego, lo reconoce como una estrategia fallida. Y lo que falla repetidamente debe ser abandonado sin dramatismo. Luego se abre el núcleo más resistente, la fantasía de justicia. La idea infantil de que el esfuerzo garantiza recompensa, de que la bondad será reconocida, de que el dolor será compensado. Aquí se comete la disección más cruel: el mundo no opera bajo principios morales humanos. Ocurre. Indiferente. Impersonal. No castiga ni premia. Quien espera justicia del mundo ha delegado su estabilidad a una ilusión. Y toda ilusión sostenida produce sufrimiento crónico. Se encuentra también la necesidad de ser visto. De ser reconocido en el dolor. De que alguien valide la herida. Esta necesidad convierte el sufrimiento en espectáculo interno. Se sufre no solo por lo perdido, sino por no haber sido observado al perderlo. Aquí se ejecuta la narrativa de víctima. No con desprecio, sino con exactitud. Ser víctima no otorga poder, solo lo posterga. Mientras alguien se define por lo que le hicieron, seguirá gobernado por quien ya no está. La autopsia continúa y la verdad se vuelve insoportable: nadie debe nada. Nada fue prometido. No hubo garantía de felicidad, de amor duradero, de coherencia en los otros. La vida no traiciona expectativas, simplemente no las reconoce. El sufrimiento nace cuando se insiste en que la realidad cumpla con un guión que nunca aceptó interpretar. Aquí se aprende una distinción decisiva: el dolor es inevitable, el sufrimiento no. El dolor es una respuesta fisiológica o emocional a un hecho. El sufrimiento es la resistencia prolongada a aceptar ese hecho. Es el diálogo interno que se niega a cerrar. Es la repetición mental del agravio. Es la fantasía de un pasado alternativo. Mientras exista resistencia, el dolor se reproduce sin descanso. El estoico no huye del dolor porque sabe que huir le otorga autoridad. Tampoco lo glorifica porque glorificarlo lo vuelve identidad. Lo somete al juicio de la razón. Lo interroga sin piedad. ¿De dónde vienes? ¿Qué expectativa violaste? ¿Qué apego defiendes? ¿Qué ilusión intentas preservar? Bajo este interrogatorio, el dolor pierde mística. Se vuelve información. Y la información bien procesada deja de dominar. No se trata de anestesiar la emoción, sino de negarle el mando. La emoción se permite, se observa, se registra. Pero no decide. No dicta conductas. No escribe narrativas. Aquí se restablece la jerarquía correcta: la razón gobierna, la emoción informa. Todo orden distinto conduce al caos interno. Este capítulo es el más incómodo porque no permite culpables externos. No señala verdugos. No promete reparación. Deja al individuo solo con una responsabilidad absoluta: elegir si seguirá resistiendo lo inevitable o si comenzará a aceptar sin rendirse. Aceptar no es aprobar. Es dejar de sangrar por la misma herida. La autopsia concluye sin ceremonia. El cuerpo del sufrimiento queda expuesto, desmitificado, reducido a causas precisas. Y en ese acto final se revela la sentencia más dura: mientras sigas defendiendo tus expectativas, seguirás defendiendo tu dolor. Cuando renuncies a ellas, no desaparecerá el dolor, pero perderá su capacidad de gobernarte.
Este capítulo no libera. Desarma. Y solo quien ha sido desarmado internamente puede aspirar al dominio real. Porque no hay tirano más cruel que un sufrimiento que no ha sido comprendido. La muerte del ego mendicante. El ego mendiga antes de atacar. Suplica reconocimiento, pide trato especial, exige ser visto. Cuando no lo obtiene, se ofende, cuando otros lo obtienen, se compara, cuando pierde, acusa. Este capítulo es su traslado al paredón. No hay negociación posible con una entidad que vive de la carencia. El ego mendicante no busca verdad ni dominio, busca alivio inmediato. Y todo lo que busca alivio termina esclavizado por aquello que cree necesitar. Aquí se comprende la primera revelación insoportable: el orgullo herido no es fortaleza lesionada, es miedo expuesto. Miedo a no ser suficiente, a no importar, a desaparecer sin testigos. El ego se infla para ocultar su fragilidad, pero toda inflación es señal de vacío. El estoico no combate el ego con odio, lo desarma con exactitud. Le quita el alimento. Le retira el derecho a interpretar la realidad. La necesidad de reconocimiento se revela como una cadena pulida. No se presenta como dependencia burda, sino como aspiración legítima: ser valorado, ser respetado, ser recordado. Pero en su núcleo hay una rendición: entregar la propia estabilidad al juicio ajeno. Quien necesita ser visto vive mirando hacia afuera. Quien vive mirando hacia afuera no gobierna nada. La validación externa es una moneda inestable. Aceptar su curso es aceptar la inflación emocional perpetua. El mundo no valida. El mundo ocurre. Esta sentencia cae como una losa. No hay jurado universal que evalúe intenciones. No hay registro cósmico que premie el esfuerzo silencioso. El mundo no distingue entre el que quiso y el que hizo. Entre el que sufrió y el que actuó. Pretender lo contrario es infantilizar la existencia. El estoico no se ofende ante esta indiferencia, la utiliza como ventaja estratégica. Si el mundo no valida, entonces tampoco humilla. Si no premia, tampoco castiga. Ocurre. Y eso basta para reorganizar el poder interno. Aquí se ejecuta la ilusión de importancia personal. No con nihilismo, sino con precisión. Importar no es un derecho, es un efecto colateral. Y los efectos colaterales no se persiguen, se aceptan o se ignoran. El ego mendicante confunde valor con visibilidad, impacto con ruido, existencia con aplauso. Al desmontar esta confusión, se corta la principal fuente de manipulación. Nadie puede usar contra ti lo que ya no necesitas. La comparación es llevada a juicio y condenada sin apelación. Compararse es medir la propia valía con reglas que no controlas, en juegos que no elegiste, con resultados que no dependen de ti. Es una forma sofisticada de autoagresión. El ego mendicante se compara para sentirse superior o para justificar su inferioridad. En ambos casos pierde. El estoico abandona la comparación porque es una guerra sin soberanía. Donde no hay soberanía, no hay dominio. La ofensa también es despojada de su máscara. Ofenderse es conceder al otro poder de definir tu estado interno. Es permitir que una palabra, un gesto o una omisión gobiernen tu equilibrio. El ego mendicante se ofende porque cree que merece un trato especial. Al abandonar esa creencia, la ofensa pierde su objeto. No hay herida donde no hay expectativa de privilegio. La ejecución del ego no es violenta, es definitiva. Se le retira la voz que exige, el ojo que compara, la piel que se ofende. No se le destruye por completo, se le reduce a herramienta. El ego puede servir para orientarse en el mundo, pero no para gobernar la vida. Cuando intenta ocupar el trono, se convierte en tirano. Cuando se le relega, se vuelve útil. Lo que queda después no es humildad blanda ni autoanulación. Queda precisión interna. Una claridad seca que no necesita proclamarse. Una estabilidad que no depende de aplausos ni de rechazo. El individuo ya no busca ser admirado porque entiende el costo. Quien necesita admiración se vuelve predecible. Y lo predecible es manipulable. Quien no necesita ser admirado se vuelve opaco al control externo. Este capítulo termina con una transformación silenciosa pero irreversible. El individuo deja de vivir en función de la mirada ajena.
Ya no negocia su coherencia por aceptación. Ya no se deforma para encajar. La soledad que queda no es carencia, es territorio propio. Y en ese territorio no entra cualquiera. La muerte del ego mendicante no trae felicidad. Trae libertad operativa. La capacidad de actuar sin explicar, de sostenerse sin ser visto, de perder sin humillarse. Aquí se graba una sentencia final: mientras el ego mendigue, el ser obedecerá. Cuando el ego calla, el dominio comienza. Y no hay ejecución más necesaria que esta. El control de lo incontrolable es abandonado. Aquí se abandona la guerra equivocada. No por cansancio, no por derrota, sino por lucidez letal. Se comprende, finalmente, que insistir en controlar lo que nunca obedecerá es una forma refinada de autotraición. Este capítulo no trata de soltar con ternura, sino de retirar tropas de un frente perdido. Personas, pasado, resultados, pérdidas, traiciones, muerte, todo es liberado del intento de control porque nunca estuvo bajo jurisdicción del individuo. Persistir habría sido arrogancia, no fuerza. El primer desprendimiento es el más violento: las personas. Se renuncia a gobernar voluntades ajenas, a corregir conciencias externas, a exigir coherencia donde nunca fue prometida. Se entiende que esperar que otros sean distintos es prolongar una fantasía infantil. El estoico no confía su estabilidad al carácter de nadie. No porque desprecie a los otros, sino porque se respeta a sí mismo. Quien ata su paz a la conducta ajena ha afirmado su condena. Luego cae el pasado. No se revisa para corregirlo, no se reescribe para aliviarlo. Se le quita autoridad. El pasado es información, no tribunal. Persistir en él es ceder el presente a algo que ya no existe. Aquí se ejecuta una verdad implacable: ningún arrepentimiento cambia lo ocurrido, y ninguna nostalgia lo devuelve. El pasado solo tiene poder si se le concede. Y todo poder concedido sin retorno es una pérdida estratégica. Los resultados también son liberados. Se abandona la ilusión de que el esfuerzo garantiza desenlaces favorables. Se comprende que la acción es lo único que depende del individuo, nunca el efecto completo de esa acción. El estoico actúa con precisión, no con expectativa. Hace lo correcto sin prometerse recompensa. Quien exige resultados ha subordinado su equilibrio a variables externas. Y eso no es ambición, es dependencia encubierta. Las pérdidas y las traiciones reciben el mismo trato severo. No se justifican, no se romantizan, no se niegan. Se aceptan como hechos consumados. La traición no destruye al individuo, lo hace la insistencia en entenderla, en explicarla, en exigir que no haya ocurrido. El mundo no garantiza lealtad. Exigirla como ley universal es negarse a ver la realidad tal como es. El estoico no se sorprende, incorpora la posibilidad de la pérdida en su estructura mental. Por eso no colapsa cuando ocurre. La muerte aparece aquí sin metáfora ni consuelo. No como tragedia excepcional, sino como condición estructural. Todo lo que vive está condenado a desaparecer. Negar esta verdad es vivir con una deuda impagable. El estoico no se familiariza con la muerte para glorificarla, sino para restarle poder. Quien ha aceptado la muerte ha retirado al miedo su arma más efectiva. Y sin miedo, el control externo se vuelve irrelevante. En este punto se revela el núcleo del error: la energía desperdiciada en lo externo es traición al dominio interno. Cada pensamiento dedicado a lo incontrolable es una renuncia voluntaria al único territorio soberano. Controlar no es influir. Controlar es exigir obediencia. Y la realidad no obedece. Insistir en que lo haga es pelear contra un muro hasta sangrar y luego culpar al muro. El estoico no exige que la realidad se acomode. Exige que su mente no se descomponga frente a ella. Esta es la diferencia radical. La fortaleza no está en modificar el mundo, sino en permanecer íntegro cuando el mundo no se modifica. No se trata de resignación pasiva, sino de superioridad estratégica. Quien conserva su estructura interna bajo presión ha ganado la única batalla que importa. La aceptación aquí no es rendición. La rendición ocurre cuando se deja de actuar. La aceptación ocurre cuando se deja de delirar. Se acepta la realidad para operar dentro de ella con máxima eficacia.
Se abandona la fantasía para recuperar poder real. El individuo ya no desperdicia energía en quejarse, resistirse o lamentar. Esa energía vuelve al centro. Y en el centro se forja el dominio. Este capítulo termina con una calma severa. No la calma del alivio, sino la calma del orden. El individuo ya no lucha contra lo que no puede vencer. Ha aprendido a elegir sus guerras. Y esa elección lo vuelve peligroso. Porque quien no se dispersa en lo incontrolable concentra toda su fuerza en lo único que puede gobernar, su juicio, su acción, su carácter. Aquí se sella una sentencia irrevocable: la realidad no será domesticada. Pero la mente puede ser inexpugnable. Y quien comprende esto deja de suplicar control y comienza a ejercer soberanía. La guerra equivocada ha terminado. La verdadera apenas comienza. El forjado del autodominio absoluto. De la renuncia nace el poder real. No de la ambición, no del deseo de imponerse, no del hambre de control externo, sino del abandono consciente de todo aquello que dispersaba la fuerza interior. Este capítulo no describe un despertar espiritual ni una iluminación amable. Describe una forja. Y toda forja exige calor, presión y repetición implacable. Aquí no se hereda el dominio, se construye a golpes de lucidez. La soberanía interna no aparece como un regalo. Se impone como una ley. Cada pensamiento es observado como si fuera un sospechoso. Ninguno pasa sin ser interrogado. ¿Proviene del miedo o de la razón? ¿Busca proteger la integridad o conservar una comodidad? El pensamiento automático es tratado como un invasor. El pensamiento deliberado, como un arma. Aquí se aprende que la mente indisciplinada no es libertad, es caos con lenguaje. Las emociones no son negadas, pero tampoco se les permite gobernar. Se les concede presencia, no mando. El estoico entiende que reprimir es otra forma de obedecer. La emoción reprimida se convierte en sabotaje silencioso. Por eso se regula, se encuadra, se somete a estructura. La tristeza se observa sin dramatizar. La ira se reconoce sin descargarla. El miedo se acepta sin obedecerlo. Sentir no es rendirse. Reaccionar sí lo es. El miedo no desaparece porque no es el enemigo. El enemigo es su autoridad. Aquí se le despoja del trono. El miedo informa sobre riesgos, pero no dicta decisiones. Grita, pero no manda. Tiembla, pero no gobierna. El individuo aprende a avanzar con miedo, no a esperar su ausencia. Esperar no sentir miedo es aplazar la vida indefinidamente. El dominio se construye caminando con él a cuestas, no huyendo de su sombra. El deseo tampoco es destruido. Se le encierra. Se le coloca límites. Se le exige justificación. No todo lo que se desea merece ser realizado. El deseo sin contención convierte al individuo en esclavo de impulsos momentáneos. El estoico no vive apagado, vive dirigido. Elige cuándo y cómo responder al deseo. Lo utiliza cuando fortalece, lo descarta cuando debilita. La libertad no está en satisfacerlo todo, sino en no ser arrastrado por nada. Este capítulo establece una verdad incómoda: el autodominio no es calma eterna. Es estabilidad bajo presión. Es mantener forma cuando todo empuja a deformarse. Es sostener criterio cuando el entorno exige reacción. Es conservar coherencia cuando el dolor invita a traicionarse. Aquí nace un individuo que no busca comodidad emocional, sino integridad estructural. No reacciona, decide. La reacción es reflejo, la decisión es soberanía. Reaccionar es ceder el timón al estímulo. Decidir es imponer dirección incluso en condiciones adversas. El autodominio no acelera ni se precipita. Evalúa. Ejecuta. Ajusta. Y si falla, no se derrumba ni se justifica. Corrige. La corrección es signo de fuerza, no de error. No se quiebra, se ajusta. La rigidez es fragilidad disfrazada. Lo rígido se rompe. Lo flexible se adapta sin perder forma. El dominio absoluto del ser no es inflexibilidad moral, sino fidelidad a principios esenciales con adaptación táctica.
Se aprende a ceder en lo accesorio para proteger lo fundamental. Quien no distingue entre ambos termina perdiéndolo todo. Aquí se forja una disciplina que no necesita vigilancia externa. Nadie observa. Nadie premia. Nadie castiga. Y, aún así, el individuo se mantiene. Esta es la prueba final del dominio, actuar correctamente incluso cuando no hay testigos. No por virtud romántica, sino por coherencia interna. Traicionarse a solas es el principio de la ruina. El autodominio absoluto no produce euforia. Produce silencio interno. Un silencio denso, estable, donde cada acción nace de elección y no de impulso. Donde cada palabra es medida. Donde cada renuncia refuerza la estructura. En este silencio se entiende que el poder real no se exhibe. Se ejerce sin ruido. Este capítulo concluye sin celebración. Porque quien ha alcanzado este punto ya no necesita marcar finales. Sabe que el dominio no es un estado permanente, sino una vigilancia constante. Relajarse es retroceder. Descuidarse es entregar el mando. Por eso el autodominio no se proclama, se sostiene. Aquí nace algo irreversible. Un individuo que puede perder sin perderse. Que puede sufrir sin desintegrarse. Que puede avanzar sin garantías. El mundo no se ha vuelto más justo ni más amable. Pero ha dejado de ser una amenaza interna. Y eso basta. Porque quien gobierna su mente no necesita dominar nada más. La sentencia final, vivir sin testigos. Esto no es un desenlace, es un cierre de hierro. No hay música, no hay revelación, no hay redención. Aquí no se gana nada que pueda mostrarse. Aquí se pierde todo lo que necesitaba espectadores. Vivir sin testigos no es aislamiento físico, es amputación moral del deseo de ser visto. Es aceptar que la vida más verdadera ocurre fuera del lenguaje ajeno, lejos del aplauso, sin traducción posible para quienes aún negocian su dignidad por pertenencia. Esta sentencia no consuela, fija una condena voluntaria. Ser íntegro, aunque nadie lo valide. Sostenerse, aunque nadie lo entienda. Caminar recto, aunque no haya camino. El mundo no es injusto ni justo, es indiferente. Pedirle sentido es infantil. Exigirle coherencia es delirio. Aquí se extingue la última superstición, la esperanza de que alguien, algo, algún día, venga a reconocer el sacrificio interno. No vendrá nadie. Y eso no es tragedia, es liberación tardía. El estoico no vive para ser recordado, vive para no traicionarse mientras respira. La coherencia se vuelve ley superior, más alta que el amor, más dura que la moral heredada, más implacable que la necesidad de pertenecer. Vivir sin testigos significa que cada decisión se toma frente a un tribunal que no absuelve, no aplaude y no olvida. La soledad aquí no es abandono, es jurisdicción. Es el territorio donde ya no hay excusas. Donde no existe el me hicieron, él no tuve opción, él era necesario. Cada acto es asumido como autoría total. Cada consecuencia es recibida sin teatralidad. El individuo que llega a este punto ya no se defiende, no se explica, no se justifica. Ha entendido que explicarse es seguir pidiendo permiso. Y quien pide permiso aún es prisionero. Vivir sin testigos implica renunciar a la identidad narrativa. No hay historia que contar, no hay personaje que sostener. Solo hechos. Solo decisiones. Solo actos alineados con un principio que no necesita ser compartido. La vida deja de ser un escenario y se convierte en una disciplina. El cuerpo avanza, la mente gobierna, el ruido exterior pierde jurisdicción. No se busca aprobación, se busca exactitud. No se persigue felicidad, se sostiene estabilidad. No se espera justicia, se ejerce dominio interno frente a la injusticia inevitable. Aquí el abismo ya no seduce ni amenaza. Ha sido recorrido, medido, despojado de misterio. El miedo, al no ser negado, pierde autoridad. El dolor, al no ser dramatizado, se vuelve funcional. La pérdida, al no ser resistida, deja de gobernar. Nada externo tiene ya poder de ejecución porque la muerte simbólica ocurrió antes. Quien ha enterrado sus ilusiones en vida no puede ser destruido por el mundo.
Solo puede ser observado con incomodidad por quienes aún viven de ficciones. Esta sentencia no promete paz porque la paz es una fantasía para espíritus frágiles. Promete firmeza, que es más rara y más costosa. No ofrece sentido porque el sentido es una invención para soportar el caos. Exige dominio, porque solo el dominio permite atravesar el caos sin convertirse en él. Aquí se entiende que vivir bien no es sentirse bien, sino mantenerse íntegro bajo presión prolongada. Que la virtud no es bondad, es coherencia sostenida en condiciones adversas. La guerra interior no termina con una victoria gloriosa, termina con un silencio seco. Termina cuando ya no queda ninguna voz interna pidiendo escapar, ser amado, ser entendido, ser perdonado. Cuando el último mendigo interior es ejecutado sin ceremonia. Cuando no hay división entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Cuando vivir sin traicionarse deja de ser una aspiración y se convierte en una sentencia diaria, irrevocable, solitaria. Este es el cierre real. No hay promesa posterior. No hay cielo. No hay recompensa. Solo la capacidad de sostener la propia vida sin espectadores, sin excusas, sin máscaras. Y eso, para quien comprende, es el poder más alto al que un ser humano puede aspirar. Me perdí en mi propio abismo para encontrar el dominio total del ser. No fue una búsqueda, fue una expulsión. No descendí por curiosidad, sino porque la superficie ya no podía sostener la mentira. El mundo pedía sonrisas, explicaciones, esperanza. Yo solo tenía silencio y una disciplina naciendo a golpes. Me perdí porque permanecer habría sido traicionarme. El abismo no me llamó, me desnudó. Allí se cae todo lo aprendido, todo lo heredado, todo lo que alguna vez pedí para no enfrentarme a mí mismo. No hay consuelo en la profundidad. Hay exactitud. En el fondo no hay monstruos, hay contabilidad. Cada miedo se presenta con factura. Cada deseo revela su precio. Cada herida exige su origen. El dolor deja de ser tragedia cuando se le quita el relato. Sufrir no ennoblece, resistirse a la realidad envilece. Comprendí que la miseria no nace del golpe, sino de la exigencia de que el golpe no debió existir. La realidad no negocia. La mente sí. Y esa negociación constante es la verdadera derrota. El estoico no endurece el corazón para no sentir, lo afila para no mentirse. Aprendí a observar el pensamiento como se observa a un traidor, sin odio, sin piedad, con vigilancia permanente. La emoción no se erradica, se encierra. El miedo no se destruye, se degrada a ruido. El deseo no se mata, se disciplina. La calma no es ausencia de tormenta, es gobierno en plena tempestad. Quien espera serenidad eterna busca anestesia, no dominio. Renuncié a controlar lo que jamás fue mío, personas, resultados, pasados, futuros. No por humildad, sino por economía del alma. Cada intento de control externo es un sabotaje interno. La energía es finita, desperdiciarla en lo incontrolable es firmar la propia servidumbre. Aceptar no es rendirse, es posicionarse. El estratega no pelea todas las batallas, elige donde su mente permanece intacta. Moría el ego mendicante que exigía ser visto, comprendido, celebrado. Ese ego no es orgullo, es pánico. Pánico a no importar. La importancia personal es una droga cara, promete alivio y entrega dependencia. Al ejecutarla, no quedó humildad blanda, quedó precisión. Sin aplausos no hay distracción. Sin testigos no hay actuación. Sin actuación aparece el acto puro, decidir y sostener. El dominio del ser no se anuncia, se ejerce. No se presume, se verifica bajo presión. Decidir cuando arde, sostener cuando tiembla, avanzar cuando nadie mira. La coherencia es una ley sin excepciones, y su costo es la soledad interna. No la soledad del abandono, sino la del mando. Quien se gobierna no puede delegar su paz. Quien se gobierna no pide permiso para mantenerse íntegro. El abismo dejó de amenazar cuando dejé de huir. Obedece porque fue entendido. No hay redención en esta sentencia, hay firmeza. No hay sentido entregado, hay responsabilidad asumida. Vivir sin traicionarse es una condena para los débiles y una libertad para los disciplinados.
El mundo puede ejecutar cuerpos, no puede ejecutar a quien ya murió a sus ilusiones. La guerra interior termina cuando no queda nadie dentro que quiera escapar. Aquí no se promete paz. Se exige dominio. Y el precio es alto, pero exacto, perderlo todo para no volver a perderse jamás. No descendí para encontrarme, descendí para dejar de fingir. El abismo no fue un lugar, fue un veredicto. Allí se evapora toda excusa, toda narrativa piadosa, toda coartada emocional. Lo que queda no consuela, acusa. Cada pensamiento se presenta desnudo, cada deseo confiesa su interés, cada miedo revela su jerarquía. Comprendí que el mayor engaño no era el mundo, sino la esperanza de que el mundo se comportara de acuerdo con mis carencias. El dolor no me traicionó, me informó. El estoicismo no promete alivio, exige exactitud. No pide fe, demanda disciplina. Aprendí que sufrir no es virtud y que resistirse a lo inevitable es una forma vulgar de soberbia. La realidad no ataca, ocurre. La mente, cuando no se gobierna, dramatiza y se vuelve enemiga. Gobernarla no es silenciarla, es someterla a ley. Pensar con precisión es un acto de guerra. Sentir sin mando es una derrota prolongada. Ejecuté al personaje que pedía permiso para ser firme, que buscaba amor como anestesia, que confundía compañía con salvación. Ese personaje no era sensible, era dependiente. No era profundo, era temeroso. Lo declaré culpable de sabotaje continuo. Al morir, no dejó vacío, dejó espacio. En ese espacio nació una regla, nada externo decide mi estabilidad. Quien entrega su centro a lo contingente firma su propia condena. Renuncié al control de lo incontrolable con frialdad estratégica. Personas, resultados, traiciones, pérdidas, muerte, liberadas. No por resignación, sino por eficiencia. Cada intento de dominar lo externo es una fuga del dominio interno. Aceptar no es arrodillarse, es colocarse en ventaja. El guerrero que no elige sus batallas pierde por desgaste, no por fuerza. El miedo siguió ahí, pero sin rango. El deseo persistió, pero con cadenas. La emoción habló, pero no decidió. La calma no llegó como premio, llegó como función. Estabilidad bajo presión, eso es poder. No reaccionar es una forma superior de acción. Ajustarse sin quebrarse es inteligencia aplicada al carácter. Aprendí a vivir sin testigos. Sin aplausos no hay actuación. Sin comprensión no hay negociación. Sin rescate no hay dependencia. La coherencia se volvió ley y su cumplimiento, solitario. El mundo puede juzgar cuerpos, no alcanza a quien ya no pide absolución. Quien ha muerto a sus ilusiones no teme ejecuciones ajenas. La guerra interior termina cuando se extingue el desertor. No queda nadie dentro que quiera huir, justificar, postergar. No hay promesa de paz en esta sentencia, solo firmeza verificable. No hay sentido entregado, hay dominio ejercido. Perderse fue el costo. No volver a traicionarse, la ganancia final. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.